¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy. Feliz de la vida de poder estar con ustedes para compartirles de la palabra de Dios. Pues la verdad es que no hay nada mejor que ser hijos de Dios. No hay nada mejor. Busca lo que quieras. Busca lo que quieras en el mundo y no vas a encontrar nada mejor que ser hijos de Dios, que ser hijo de Dios, que ser hija de Dios. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Y bueno, de esto podría hablar por horas, pero lo único que ahorita me gustaría decirte es porque ser hecho hijo de Dios, ser hecha hija de Dios por tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, como dice la Biblia, porque así dice la Biblia, que así nos hacemos hijos de Dios y así somos hechos hijos de Dios, según Juan 1, 12 y 13, según Romanos, según todo el Nuevo Testamento, según la venida de Cristo, etcétera, etcétera. No hay nada mejor que ser hijos de Dios porque ser hechos hijos de Dios nos hace ser iguales a Jesucristo. Yo sé que esto para muchos es muy difícil de entender por sus paradigmas, sus modelos mentales o creencias. Sé que es muy difícil entender, pero lo cierto es que esa es la verdad. Y el problema de muchas iglesias es que cuando no nos enseñan esto y no nos enseñan a desarrollar la mentalidad de Cristo que se nos ha dado, ¿verdad? Porque Dios engendró a Jesucristo y le dio su mentalidad. Y la Biblia dice que nosotros cuando somos engendrados de Dios, Dios nos da también la misma mentalidad que le dio a Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, y esto nos hace en todos los aspectos iguales a Jesucristo, pero tenemos que conocer esa mentalidad, tenemos que aprender a usarla, empezar a usarla, y luego entonces cuando empezamos de verdad a pensar como Dios, la vida cambia por completo, de las tinieblas a la luz. Empiezas a tener una vida poderosa, empiezas a tener una vida de verdad cristiana, en luz, en amor, y esto es lo que hace que todo sea diferente, cada día y cada día mejor. Esto es lo que hace que cada día sea un milagro de milagros. Entonces, por eso, desde la primera vez que compartí en la iglesia donde me congregaba, en 1996, si mal no recuerdo, o 95, 96, desde esa vez que di ese primer mensaje, que fue precisamente en base a Romanos 12:2, ahí Dios me dio esa frase y se la enseñé y se la dije a la iglesia. No hay nada mejor que ser hijos de Dios, pero no hay nada más hermoso que servir a Dios. No hay nada mejor que ser hijos de Dios, pero si hay algo hermoso en esta vida es servir a Dios. El que Dios te use para pescar gente, el que Dios te use para traer gente a la iglesia o a la universidad de vida donde su vida va a ser transformada, va a ser verdaderamente formada en amor, en felicidad, en gozo, donde le vamos a enseñar a evitar tener problemas, donde le vamos a enseñar a resolver problemas, donde le vamos a enseñar a cambiar su matrimonio, su vida, su relación con su cónyuge, con sus hijos, con sus vecinos, con todo mundo, eso es servir a Dios. Compartir lo que estás aprendiendo en estos principios bíblicos es servir a Dios. Y qué bueno que los estás compartiendo porque Dios quiere que tú los aprendas para dos cosas. Número uno, afectes directamente tu vida de una manera positiva, constructiva, transformadora, porque la palabra de Dios es transformadora. Por eso dice, renuévate por medio de la transformación que te da el entendimiento de mi palabra, y de esa manera vas a comprobar que mi voluntad para tu vida siempre ha sido y será buena, agradable y perfecta. Pero la segunda razón por la cual debes de escuchar estos principios bíblicos y aprenderlos y entenderlos y vivirlos es también para que los enseñes.
Tú puedes hablar con gente que yo no puedo hablar. Tú puedes alcanzar a gente que yo no puedo alcanzar y una vez que los alcances con el conocimiento de la palabra de Dios, ya les puedes decir, bueno, hay una iglesia, yo estoy en una iglesia, hay una iglesia que los espera con los brazos abiertos y vengan a formar parte de la iglesia de Dios, siendo parte de esta iglesia que se llama Plan Familiar Cristiano, porque ese es el plan de Dios para nuestra vida, que aprendamos a vivir en un plan familiar cristiano. No mundano, no de ira, no de enojo, no de coraje, de maledicencias o maldicencias, sino en un plan familiar cristiano. Amén. Así es que vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Estamos en el tema número 6 de estos principios bíblicos para triunfar, que es cómo obedecer a Dios. Cómo obedecer a Dios. Y bueno, vamos a ver rápidamente, vimos Hechos 5:29 donde dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, esto podemos explicarlo largo y tendido, pero de una manera más breve. Obedecer a Dios antes que a los hombres es, número uno, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Tú no puedes obedecer a Dios si no sabes qué es lo que Dios quiere que hagas. Y lo primero que Dios quiere es que seas. Y que seas cada vez más para que cada vez más hagas más lo que tienes que hacer más. Qué bonito estuvo eso. Pero es exactamente lo que quise decir. Y es lo que Dios espera de nosotros. Cada vez ser más hijos de Dios, porque entre más seamos hijos de Dios, más fruto vamos a llevar. Y depende de el corazón que tenemos, depende de la tierra que seamos. Acuérdate que según la tierra que tú eres, es posible que la palabra de Dios dé al 30% de fruto. Pero si eres mejor tierra, vas a dar el 60% de fruto. Pero si eres una excelente tierra porque tienes un corazón verdaderamente dócil a Dios, a su palabra, a su reino, y quieres de verdad ser un ciudadano del reino al 100% y vivir al 100% como un ciudadano del reino de Dios, obviamente tu vida va a dar el 100% de fruto de lo que la palabra de Dios se está sembrando en tu corazón. Entonces, de esta manera es como nosotros empezamos a obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres, hay que conocer a Dios. Tú no puedes obedecer a Dios antes que a los hombres si no sabes qué es lo que Dios manda. Por ejemplo, a lo mejor alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Hubo esta situación, esto, lo otro, entonces por favor, para evitarnos un problema más grande o lo que sea, hay que decir una mentira, ¿no? Yo me acuerdo de alguien que me dijo, oye, no vayas a decir que hicimos esto. Y hablaba de decirle al jefe, al que estaba arriba de nosotros. Y él era mi jefe. Y mi jefe me dijo que no le fuéramos a decir lo que había hecho él y que nos había dicho que hiciéramos, que no se lo dijéramos a su jefe, que también era mi jefe. Y, y yo le dije, no me puedes pedir eso. Y si él me pregunta, le voy a decir la verdad. Y así fue. Él me preguntó cómo fue esto. Bueno, se hizo esto porque mi jefe, el jefe dijo esto. Y dijo, es que yo di exactamente la instrucción contraria. Bueno, él dijo que se hiciera eso. Afortunadamente yo no pude hacerlo. Aun cuando hubiera querido, no pude hacerlo porque otro jefe me mandó llamar a su oficina. Entonces yo le avisé a mi jefe, ¿sabes qué? Que el otro jefe, más jefe, me mandó llamar, entonces voy a ir. Me dijo, ok, está bien, ve. Y ya no tuve que hacer la instrucción que había dicho mi jefe. Gracias a Dios, porque eso hubiera sido otro conflicto. Desde luego que no lo iba a hacer, pero eso me hubiera puesto en conflicto con mi jefe inmediato. Entonces, ¿por qué explico todo esto? Porque tú debes de saber lo que Dios quiere para no ser presa de lo que los hombres quieren que está en contra de la palabra de Dios.
En otras palabras más simples y sencillas, si alguien te dice que mientas, pues no debes de mentir. Si se trata de salvarle la vida a un judío, hay una historia, ¿no? Donde un judío en la Segunda Guerra Mundial llega a una casa cristiana y pide que lo escondan porque los nazis lo andan buscando. Y digo nazis y no alemanes porque no todos los alemanes fueron nazis, ni hoy en día hay nazis. Bueno, eso creo, pero los nazis los andaban buscando, era una instrucción de Hitler, todos lo sabemos, que él persiguió mucho a los judíos y entonces los nazis lo andaban buscando y lo escondieron. Entonces llegaron los judíos y dijeron, oye, ¿no viste por aquí? Llegaron los nazis, gracias, llegaron los nazis y dijeron, oye, ¿no viste por aquí a un judío? Lo andamos buscando. Y el papá de la familia cristiana dijo, no, no, no lo hemos visto, señor. Lo siento mucho. Bueno, si saben algo nos avisan. Está bien. Y entonces el hijo le dijo al papá, oye, ¿mentiste? Y dijo, sí. Prefería pecar de mentirle a alguien que quiere matar, que es homicida, y salvarle la vida al judío, prefería mentir que decir la verdad. Entonces, en ese estricto caso, gracias, en ese estricto caso o situación, ok, pero si no se trata de eso, no te vendas a Satanás haciendo lo que no debes de ser. La Biblia dice claramente que aquel que se hace cómplice de lo que no debe, termina aborreciendo su propia alma, o sea, termina enojado consigo mismo. Y hay casos que, o sea, hasta amargados consigo mismo. Obviamente, si alguien te dice vamos a robar, pues no. O róbate eso, pues no. O róbate aquello, pues no. O vamos a hacer un fraude, no. Oye, mira esa chava te está aventando los canes y ya me dijo que quiere contigo, que si no le invitas un trago o si no quieres ir a tomar un trago a su casa. Pues no. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuándo es cuando vas a ser más obediente a la palabra de Dios? Entre más lo conozcas a Él, entre más conozcas su palabra. De esa manera es como va a ser muy difícil que los hombres te puedan envolver o te puedan engañar para que caigas, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, el otro sentido que quiero explicar es cuando Dios nos habla siempre a todos nosotros. Dios nos está hablando siempre a través de la intuición. La intuición, ya lo he explicado y después lo vamos a ver más a fondo, es una función del Espíritu Santo en la gente, en el ser humano. Es la intuición una función del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo, que es la persona de Dios que siempre nos habla, los dones, las lenguas y todo eso. Muy interesante. Entonces, el Espíritu Santo a veces nos empieza a decir que hagamos algo y la gente nos dice, no, no hagas eso, pero tú sientes en tu corazón que tienes que hacerlo. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos habla siempre a través de nuestro corazón, a través de nuestra alma, de nuestro ser interior, de nuestro ser espiritual, de nuestro espíritu y alma. El espíritu es la conexión con Dios, porque además es el espíritu nacido de Él. Y el alma es nuestra conciencia, nuestro nuestro saber, nuestra mente, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo se comunica de espíritu a espíritu. Y decía yo en otra clase anterior que Él toma de lo más profundo del corazón del Padre, del Dios Todopoderoso, y viene y nos revela esas cosas directamente a nuestro corazón. Lo dice Corintios, lo estudiamos en una clase pasada. También la Biblia dice que lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Fíjate bien, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Y esto fue un texto profético. Lo que está diciendo aquí el profeta es que el espíritu que ha nacido de Dios, que eres tú, nacido de Dios por la fe en Cristo como tu Señor y tu Salvador, ese espíritu recibe la luz de Dios para hacer esto o hacer lo otro o hacer aquello.
Cuando la Biblia dice cada quien dé como proponga su corazón, está diciendo cada quien dé como le proponga el Espíritu Santo, cada quien dé como le proponga el Espíritu. Tu corazón y tu espíritu se refiere a lo mismo. Y dice Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque a veces Dios te está hablando algo directamente a tu corazón, a tu espíritu, y los hombres te dicen, no, 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 no hagas eso, o haz lo contrario, o lo que sea, ¿no? Esto pasa mucho cuando también la gente quiere cambiarse de iglesia porque ya cumplió un tiempo en esa iglesia y Dios lo quiere mover porque tiene un llamado en la otra iglesia o tiene que ir a servir a otra iglesia que está empezando o porque tiene que ir a otra iglesia para seguir creciendo o lo que sea. Y lo hace Dios, Dios mueve a los congregantes en la iglesia que Él quiere. Esto lo dice Corintios. El Espíritu Santo pone a cada miembro donde Él quiere. Ahí lo enseña. El Espíritu Santo pone a cada miembro donde Él quiere. A unos los pone en una congregación, a otros en otra, y luego los mueve, etc. Todo depende del plan de Dios, todo depende de tu fe, todo depende de tus deseos, de lo que tú buscas, de lo que tú quieres. Hay quien llega a una iglesia, nace en esa iglesia y llegó para quedarse en esa iglesia y está bien, ese es el plan de Dios. Y siempre va a estar en paz y siempre va a estar feliz y contento de estar en esa iglesia. Y hay quien empieza a sentir que tiene que irse a servir a otro lado o irse a seguir creciendo en otro lado y ahí es donde los hombres, no, ¿cómo te vas a ir? No, esto, lo otro, no, no, y que no sé qué, aquí naciste. Y que... Entonces hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Obvio, aquí también va el riesgo de que confundas o quieras confundir Dios con la carne. Hay gente que se mueve por su carne, porque en la otra iglesia hay mejor alabanza, hay un supergrupo, me gusta la chica del coro, o me gusta la chica que está en la puerta, o el chico, ¿verdad? O porque me gusta algo, pero lo que muchas veces nos gusta es a la carne, no al espíritu. Entonces, tenemos que ser muy seguros de que es Dios quien nos está moviendo o nos está diciendo que hagamos algo. Esto es muy importante. Y es lo que estamos aprendiendo. Para eso estamos aprendiendo todo eso aquí, ¿no? Yo siempre quise quedarme en la iglesia donde estaba. Yo era el brazo derecho de mi pastor, era su perro, me encantaba porque servir así es muy sencillo. Simplemente uno tiene que obedecer y ya. El pastor dijo esto, sí, señor. Y que allá, sí. Y que esto, sí. Y voy. Y vengo. Y sí, aquí estoy. Y no pasa nada. Fácil, ¿no? Pero sentí mucho en mi corazón el empezar a hacer el instituto bíblico, el después poner la iglesia y pedí confirmación y Dios la dio y otra vez y Dios la dio y pedí confirmación a través de mi pastor y Dios me habló a través de mi pastor y me dijo, es tiempo de que empieces, ve y hazlo, no seas cobarde y así fue, ¿no? En resumen y a grandes rasgos y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque es para cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Cuando Dios te dice, dale una ofrenda a esa persona, 20, 50, 100,000 pesos, lo que Dios te diga, sé obediente, porque además Dios muchas veces nos dice que demos nada más para darnos, nada más para justificar lo que nos va a dar, para que veamos que tenemos que sembrar para cosechar. Entonces hay que ser dóciles a todo lo que Dios nos llama. Aunque muchas veces, decía, aunque muchas veces muchas voces nos hablen y nos digan cómo vivir o clamen por nuestra atención y obediencia, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un caso muy importante en la Biblia, por ejemplo, cuando a Pablo le decían que se quedara más tiempo y él dijo, no, me tengo que ir a predicar a tal lado y sí me encantaría quedarme aquí. Él estaba feliz de estar ahí, la gente estaba feliz de que Pablo estuviera ahí y le dijeron, quédate más tiempo y Pablo dijo, no, sí me gustaría y todo, sería sensacional, fabuloso, pero no me puedo quedar más tiempo, tengo que ir a donde Dios me está enviando.
¿De acuerdo? Entonces debemos de obedecer a Dios. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Vimos en Juan, primera de Juan 4:8, que así, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, porque Dios es amor. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Porque si tú no obedeces a Dios, tú no vas a vivir en el amor. Tú no vas a conocer a Dios y no vas a poder amar y no vas a poder ser amado como Dios quiere que ames y seas amado. Es bien importante. El amor se conoce obedeciendo y entre más se obedece, más se ama y más nos aman. A veces escucho quejas de papá o de mamá cuando dicen, es que él es su consentido, ¿no? Él es el consentido de mamá y ella es la consentida de papá, o al revés, como sea. Y no está bien que consienta más a uno que al otro. Bueno, lo cierto es que no es tanto que lo consientan, es que hay más clic. ¿Por qué? Porque uno es más obediente que el otro. Y eso siempre pasa en las familias y seguirá pasando. El que es más obediente es más amado. Eso de que yo amo a mis hijos por igual, sí, ok, te lo compro si quieres, pero hay uno que siempre obedece más que el otro y con ese hay una, es inevitable la conexión o el clic o química espiritual que hay con el hijo que te obedece en todo. No puede haber una química espiritual o un lazo de amor más fuerte con el que no obedece o con el que te miente, con el que te dice que sí hizo las cosas y no las hizo, o el que te dice que las va a hacer y no las hace. No es posible. Por eso es necesario obedecer a Dios para que haya una comunión. Por eso los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo para que haya una comunión. No hay peor deshonra que esa. No obedecer a Dios atrae a nuestra vida como consecuencia maldición. ¿Por qué? Por nuestros actos, no porque Dios nos castigue, sino porque no obedecer a Dios nos aleja de Dios. Y lo que nos aleja de Dios nos hace perder, nos hace vulnerables. Entonces, no es que Dios nos abandonó, es que nosotros abandonamos a Dios cuando no le obedecemos. Lo mismo como con los hijos. Por eso puse el ejemplo de los hijos, porque sé que de esta manera los que ya son padres y madres me van a entender. Es cierto, aunque no quiera, sí prefiero más a uno. De hecho, el que más obedece es al que más le piden, porque es el que más obedece. Es el que y el que no obedece no le piden porque va a poner su cara, ¿no? De desprecio, de fuchi, que es lo mismo, o va a rezongar, ay, dile a mi hermano, dile a mi hermana, ¿no? Entonces, no se tiene conexión. Sin obediencia no hay relación, no hay conexión, no hay comunión, no hay clic. Entonces, eso es importante. No, sin obediencia no puedes conocer más a Dios también porque Dios te enseña algo, pero si no obedeces, no te enseña más. Él ahí se queda, ahí se queda. Él, acuérdate que la frase como veo doy, la inventó él. Porque él te enseña algo y si tú no lo haces, no te enseña más. Te sigue diciendo lo mismo, te sigue repitiendo lo mismo, de una o de mil formas diferentes, pero te sigue diciendo lo mismo. Y tú no avanzas hasta que obedezcas. Es igual que como en la escuela, ¿no? Bueno, no sé cómo era hoy, no sé cómo es hoy, pero antes no pasabas de grado si no aprobabas. Y te podías quedar 6 años en primer año o 6 años en tercero de secundaria. Yo tuve un amigo en los Scouts que así se pasó 6 años en secundaria porque nada más no pasaba el extraordinario, ¿no? Entonces, así es Dios, porque es celoso. Dios es celoso, Dios es digno, Dios es serio, Dios tiene carácter, Dios no es como papá y mamá que
evaden o hacen como que no se dieron cuenta que desobedeciste algo y ahí por llevar la fiesta en paz, tapan tu pecado, ¿no? No, Dios no es así. A Dios no lo engañas ni le das la vuelta, pero jamás. Y Él no se hace el disimulado. Él, ¿por qué? Porque eso es fingir, eso es mentir. Fingir algo que no es mentir. Y Dios no es así. Entonces, Él te enseña, no obedeces, ahí, hasta ahí llegaste. Y puedes pasarte toda la vida hasta ahí. Y no tuviste más crecimiento espiritual, no tuviste más prosperidad, más riqueza, más salud, porque tú te atoraste cuando no obedeciste. Por eso dice la Biblia, es necesario. No dice es un lujo o es casual o es voluntario. No, dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No conoces a Dios si no lo obedeces, porque siempre después de obedecer a Dios hay una revelación. Y apunten eso. Siempre después de obedecer a Dios hay una revelación. Los padres de antes se educaban así. Yo me acuerdo y amo a mis padres por eso. Ellos me mandaban a hacer algo y yo no podría preguntar ¿para qué? Porque si yo preguntaba por qué o para qué, me echaban la mirada profética. Y con esa mirada yo entendía que no tenían que darme explicaciones, porque el proceso de educación era lo vas a aprender y lo vas a saber cuando lo hagas. Y lo mismo sucede con Dios. Y muchas veces fue así. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué quieres que haga esto? ¿O para qué? Y nada más se me quedaban viendo y ya yo entendía, calladito, me veía más bonito, iba y hacía lo que tenía que hacer. Y cuando hacía lo que tenía que hacer, veía el resultado, veía el fruto y aprendí muchísimo así. Es una forma de enseñar a los hijos milagrosa, santa, divina. Entonces, por eso es que es necesario obedecer a Dios porque cada vez que tú le obedeces hay una recompensa, primeramente una revelación de Dios mismo y una revelación de la situación, de ese momento, de ese tema, de ese punto. Y hay un crecimiento, hay una recompensa. Entonces hay una revelación después de la obediencia y hay una recompensa después de la obediencia. Así es que es importante que entiendas esto para que aprendas a jugar limpio. No es lo mismo decir que fuiste y lo hiciste a ir a hacerlo. Dios siempre te está viendo y Dios siempre usa a tus autoridades para hablarte y pedirte cosas. Todo lo que te pida tu autoridad, sea tu papá, tu esposo, tu jefe, tus maestros, tu pastor, todo es para bendecirte. Es para bendecirte. Entonces, es importante que no caigas en trampa de Satanás de decir que lo hiciste y no lo hiciste. Eso es intolerable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ganamos por obedecer a Dios? ¿Qué ganamos por obedecer a Dios? Pues ganamos muchísimo, ¿no? Debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque después de obedecer a Dios hay revelación y recompensa. Así lo puedes anotar. Después de obedecer a Dios siempre hay más revelación y recompensa. ¿Ok? ¿Qué nos dice este texto acerca de Dios? Vamos a primera de Juan 4:18. Bueno, en el verso anterior nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿en qué nos ayuda obedecerle? ¿En qué nos ayuda a obedecerle? Ya comenté ahorita algo. Vamos a ver qué dice primera de Juan 4:18. Dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa
fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uy, esto nos puede llevar 26 minutos. Entonces, siempre que uno obedece, siempre uno tendrá y vivirá en paz. Aquel que no obedece, y peor aún, tiene problemas de salud mental y le gusta evadir las reglas, no obedece las reglas, no obedece los reglamentos, le gusta burlar las reglas, burlar los reglamentos, cómo burlar a la autoridad, burlar a la sociedad, siempre va a vivir temeroso, siempre va a sufrir de temores y de miedos. ¿Y sabes cuál es el gran daño de todo esto? Que jamás podrá creer. Es la gente que jamás puede creer. ¿Por qué? Porque vive en un constante temor. Fíjate bien, repetimos aquí, si Dios es amor, ¿de qué nos sirve obedecer a Dios? Y aquí nos da la respuesta. En el amor no hay temor. Entonces, aquel que obedece a Dios es porque verdaderamente ama a Dios. Aquel que no obedece a Dios es porque verdaderamente no lo ama, aun cuando lo diga. Hay muchas personas que no obedecen a Dios en muchas cosas. Muchos en congregarse, ¿verdad? Dios dice, no tengas la mala costumbre de no congregarte. Entonces, no congregarse, obviamente, si está en tus posibilidades estar ahí porque vives en la ciudad donde nos congregamos, pues Dios sabe si puedes ir y Dios sabe si no puedes ir. Y si Dios sabe que puedes ir y no vas, estás mal delante de Él, porque Él manda, congrégate. Si Dios sabe que no puedes ir y te conectas, estás bien, porque te estás conectando, te estás congregando a través de la conexión. Pero tienes que ser honesto, o sea, no porque, ay, que Dios crea que no quiero ir, ¿no? Es que tengo que limpiar los frijoles, Señor. Entonces, no puedo ir hoy, pero me voy a conectar. No, 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 o sea, no te creas más listo que Dios, por favor. ¿Ok? Entonces, el amor siempre obedece. Los hijos siempre van a obedecer más al papá que más aman, ¿no? Por una u otra razón. Y cuando los hijos aman de verdad a sus papás, lo obedecen en todo. Los hijos pueden amar a los papás cuando están convencidos de que sus papás son una bendición. Hay muchos que no aman a sus papás porque están enojados con sus papás, porque sus papás los corrigen y corregir a los hijos es una bendición, pero ellos son tan soberbios que no aceptan la corrección y no van a terminar bien. La Biblia lo dice. Los hijos que obedecen a sus padres, que honran a sus padres, tendrán largura de días. Lo que está diciendo que los que no lo hacen, no la tendrán. Los hijos que obedecen a sus padres, les irá bien en la vida. Lo que quiere decir que los que no obedecen a sus padres, no les irá bien en la vida. Esto es importante entenderlo. Y de esa no se escapa nadie. Dios no hace acepción de personas ni excepción con nadie. No hace acepción de personas ni excepción de ningún punto con nadie. Entonces, cuando uno obedece, cuando uno está amando y uno obedece, dime una cosa, Eli, cuando uno obedece y llega el fin de semana y quiere salir, andar en bicicleta o a jugar o lo que sea con los amigos o que va a haber una excursión en los Boy Scouts, yo me acuerdo y yo sabía, yo me apuraba bien con mi quehacer y todo para luego decirle a mi mamá que me diera permiso de salir y yo no tenía temor de que me dijera que no porque había obedecido en todo. Pero cuando yo no había obedecido en todo, yo sí pedía el permiso con temor. Y ella me decía, bien sabes que no te mereces el permiso, porque no obedeciste en todo lo que tenías que hacer en la semana. Te faltó esto, te faltó el otro, te faltó aquello, ¿verdad?
También no obedecemos a Dios en el dar. Cristo dijo claramente, Cristo confirmó, da a Dios lo que es de Dios y a tu nación lo que es de tu nación, a tu país lo que es de tu país. No le falles ni a Dios y no le falles a tu nación. Punto. Y hay gente que no obedece. ¿Por qué? Porque ama más el dinero que a Dios y a su nación. Justificaciones, si vas a buscar justificaciones, de una vez te digo que Satanás te puede dar 1000. Así es que no hay problema por eso. Fíjate bien, otra vez, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Cuando tú amas de verdad, vive sin miedos. Aquel que ama a Dios, aquel que se ama a sí mismo, mira, nada más por amor propio, la gente inteligente, la verdadera gente, se ama a sí misma. Y por esa inteligencia y por amor propio obedece. Porque es inteligente y dice, si yo obedezco voy a tener recompensa. Toda obediencia trae recompensa, así como toda desobediencia tiene consecuencia. Y repito, las consecuencias de tu desobediencia no son castigos de Dios, son consecuencias de tus malas decisiones que te ponen en un terreno vulnerable al alcance de lo malo. Tú practicas lo malo, entonces tienes derecho a que te pasen cosas malas. Tú practicas lo bueno, entonces tienes derecho a que te pasen cosas buenas. Así funciona, todo en esta vida es conforme a derecho. Por eso enseñé el domingo de resurrección, si no has visto esa enseñanza, expliqué cómo es que Jesucristo te quita el pecado, todos tus pecados, conforme a derecho. Conforme a derecho, conforme a la ley divina. Cristo usó la ley divina para que conforme a la ley divina, conforme al derecho de la ley divina, conforme al derecho de la ley divina que es la justicia perfecta de Dios, Cristo te quitara todos tus pecados. Para que tú no tuvieras ningún pecado, tú tuvieras perdón de todos tus pecados y por eso puedas entrar en el reino de Dios y recibir toda la riqueza del reino de Dios aquí en la tierra, que es riqueza económica, salud y que te vaya bien en todas las cosas y que seas feliz completamente. Esa es la riqueza de Dios. Esa es la abundancia, la vida en abundancia que Cristo nos vino a dar. Se conforma de esas cosas, de esas partes. Ahora, cuando alguien no obedece, es vulnerable a lo malo conforme a derecho. Cuando alguien no obedece, es vulnerable a lo bueno conforme a derecho. Tú te pones o en el reino de Dios o en el reino de Satanás, dependiendo lo que hay en tu corazón, dependiendo lo que dices, lo que sientes, lo que decides y lo que haces. Tú te pones en cualquiera de los dos reinos. Nadie es responsable más que tú. Nadie. Que tú culpes al gobierno o a tus papás o a los vecinos o a tu jefe o compañeros de trabajo es porque eres un insensato. No tienes la sensatez de reconocer responsablemente que todo depende de ti, tu vida depende de ti. Bueno, entonces, fíjate bien, cuando nosotros vivimos en ese perfecto amor, ¿verdad? Me amo a mí mismo, amo a Dios, me amo a mí mismo y también amo a mi prójimo como a mí mismo, eso te lleva a no hacer mal. Y como vives en esa burbuja de amor de Dios, en ese reino de Dios, porque ese reino de los cielos que se ha acercado y que vino a este mundo es el reino del amor, el reino de la gracia, donde abunda toda riqueza, toda salud, todo gozo, que es toda felicidad, y todo esto termina siendo la paz os dejo, mi paz os doy, o sea, la paz de Cristo en nosotros. ¿Por qué?
porque somos completamente felices, porque somos completamente sanos y porque somos completamente ricos y nada nos falta, ¿verdad? Porque así dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay que entender lo que leemos. Entonces, estando así, dime tú de qué puedes tener miedo o a qué le puedes tener miedo. No le puedes tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque ese amor, ese perfecto amor, echa fuera de ti todo temor. Porque tienes el perfecto amor hacia Dios y por eso le obedeces en todo. Porque tienes el perfecto amor a ti y dices inteligentemente, oye, a mí me conviene obedecer a Dios. De hecho, cuando alguien piensa así, ya empezó a agradar a Dios. Porque fíjate bien, el que piensa así le está demostrando a Dios con una evidencia tangible y palpable que cree en Él. O sea, el que piensa nada más, me conviene obedecer a Dios, automáticamente le está demostrando a Dios, lo quiera o no lo quiera, que cree en Él. Tan le cree que por eso dice, me conviene obedecerle en todo. No me conviene, me súper conviene. ¿Y qué crees que soy tarugo? ¿Qué crees que soy estúpido? No, hombre, lo voy a obedecer porque es lo que me conviene. Entonces, en esa conveniencia, por amor a Dios y por amor a ti, por amor propio, ¿verdad? Es porque no tienes temor de nada. Porque además amas a tu prójimo como a ti mismo porque has descubierto que ellos son igual a ti. Y si a ti te amas siendo como eres, entonces puedes amar a los demás siendo como son. Que además es un mandamiento que tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque es mandamiento. Es una orden que hay que obedecer. Entonces, cuando tú verdaderamente encuentras dentro de ti el amor que Dios ha derramado en tu corazón, como dice Romanos 5:5, y empiezas a practicar ese amor a Dios obedeciéndole en todo, porque te amas a ti mismo y sabes que eso te conviene, y amas a tu prójimo como a ti mismo porque sabes que eso te conviene y empiezas a vivir en ese reino de Dios que es su amor, esa burbuja de amor que es el amor, en esa burbuja de amor así que es la cobertura de Dios, el reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura, pues todo viene por añadidura, porque además lo primero que echas de ti es el miedo y empiezas a vivir sin miedos y no vas a saber jamás ya lo que es tener miedo de algo. Cualquier incrédulo dirá que eso no es posible. ¿Por qué? Por incrédulo. O ignorante, ¿por qué? Por ignorante, pero no porque haya incrédulos o ignorantes que no lo hayan logrado, quiere decir que sea una utopía o una falacia o una mentira, que es lo mismo en términos prácticos. Así es de que, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién le vas a hacer caso? Es posible vivir sin miedos, sin temores. Luego entonces es cuando estás en condiciones de poder creer. Y cuando estás en condiciones de poder creer es cuando vas a decir que deje de llover y va a dejar de llover. Es cuando vas a poner las manos sobre tus hijos o tu cónyuge enfermos y van a sanar, o cualquier familiar o vecino amigo, o que crean en Cristo desde luego. ¿Sale? Acuérdate que Dios no hace milagros para que se los cuelguen a otros. Nunca, nunca. Si no, todo mundo recibiría milagros. Todo mundo recibiría milagros. Y no es así. Dios hace milagros a los que creen en Él. Por eso Cristo dijo, si puedes creer lo que creas, yo lo haré. Lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré.
¿A quién? Al Padre, no a otros santitos, ni imágenes, ni nada, nada, al Padre. Bueno, entonces, el perfecto amor echa fuera todo temor y aprendes a vivir sin temor. Y, y el temor sale de tu vida por completo, o sea, es algo que se borra completamente de tu diccionario espiritual, de tu diccionario emocional, de tu almacén, de tu corazón. El temor es borrado de tu mente, de tu conciencia, de tu corazón. O sea, no importa la amenaza que se presente, tú no tienes miedo, no tienes miedo. Al contrario, te van a tener miedo, se van a sorprender. Y fíjate bien lo que dice aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el amor conlleva castigo. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que simple y sencillamente ya el hecho de tener miedo a que te pase algo, fíjate bien, está diciendo la palabra aquí que no es necesario que te pase algo. No es necesario que te pase lo que te estás temiendo. El hecho de que ya tengas el temor de que te pase, ya te aplicaste tú el castigo. ¿Y sabes por qué? Porque te va a pasar lo que a Job. ¿Qué dijo Job? El temor que me embargaba me sobrevino y me ha acontecido todo lo que yo me temía. Porque el temor es tu fe obrando en tu contra. Por eso tienes miedo. Porque tu propia fe, tu propio poder que Dios te ha dado, está creyendo lo malo. ¿Por qué? Porque no amas. Por eso eres presa del miedo, eres presa del temor. La gente que más critica, que más se queja, es la gente que más miedos tiene. Porque es lo que llama todos los días a su vida, es lo que invoca todos los días a su vida. Es lo que cree. Y, como dijo Cristo, todo lo que digas y creas en tu corazón, te será hecho. Entonces, el miedo es lo que sientes cuando tú estás creyendo en que algo malo te va a pasar. Y es muy posible que te pase. Por eso dice aquí la palabra de Dios, esto que acabamos de leer, porque el temor conlleva castigo. Ya el hecho de tener miedo es un castigo. El hecho de haberte permitido tener miedo, ya te estás castigando a ti mismo. ¿Por qué? Porque no obedeciste. ¿Por qué? Porque no amas de verdad. ¿Cuántas veces como hijos empiezas a tener miedo porque tu papá o tu mamá te dijo que hicieras algo? Y ves la hora y dices, uy, ya va a llegar y no he hecho esto, no he hecho lo otro. Y te pones, ¿cómo te pones? En pavor, en temor. ¿Por qué? Porque ya va a llegar tu papá, tu mamá, y como no has hecho lo que te dijeron, va a venir el castigo. No sales el fin de semana, o viene el regaño, o viene una sanción, o lo que sea. Algo pierdes, sabes que vas a perder algo. ¿Por qué? Porque desobedeciste. ¿Y desobedeciste por qué? Por falta de amor. Por falta de amor. El amor siempre obedece. Siempre obedece. Cuando mi esposa me llega a pedir algo de favor, claro que le obedezco. Y claro que sí, ¿por qué? Porque la amo. Y si no puedo, le digo, discúlpame, pero perdóname, lo siento, chiquita, mi amor, esto, lo otro, no puedo. ¿Y qué dice ella? No te preocupes, yo lo hago, o yo lo veo, etcétera. ¿Verdad? Cuando yo le pido algo
a mi esposa, a mis hijos, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Por qué? Por amor. Por amor a Dios, por amor a mí, por amor a ellos. Porque es lo que les conviene. Amén. Espero que haya quedado claro cómo funcionan los reinos espirituales en estos términos y cómo se mueven estos términos en el reino espiritual. Es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que va a facilitar siempre nuestra obediencia? El que de verdad amemos a Dios. Lo que te va a facilitar la obediencia es el amar a Dios. Aquellos que no se congregan, aquellos que no dan, no ofrendan o no diezman y no sirven, es porque de verdad no aman a Dios. No tienen la devoción. Y no hay devoción porque no hay amor. Por eso Cristo decía que fuéramos como niños, porque los niños tienen un corazón dócil, un corazón que no está hablando de un corazón y conciencia, que no está dañado o envanecido en sus propios razonamientos y encuentra mil justificaciones que Satanás les da para no congregarse o para no dar o para no servir. Son las tres cosas que Dios nos pide a cambio de darnos una vida feliz, una vida segura, una vida de riqueza. Él nos pide esas tres cosas nada más. Que nos congreguemos, que demos y que sirvamos. Todos los que sirven en este ministerio y en la Universidad de Vida tienen esas características. Si alguien no da, esperamos a que dé. Puede tener talento, puede tener aptitudes, puede tener actitudes, pero si no da, es porque le falta devoción. Y sin devoción no se puede servir. Sin amor, no vale. Es como si alguien te da un beso sin sentirlo, pues no vale, ¿no? Pero cuando alguien te da un beso lleno de amor, te lleva al cielo. Así fonuncia el reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios es el amor. Amén. Concretamos muy bonito este tema. Obedecemos por amor y no por temor. ¿Ok? Obedecemos por amor a Dios y obedecemos por amor a nosotros. Porque nos conviene obedecer a Dios. Somos inteligentes. Eso se vale, está bien. La Biblia lo dice, lo que agrada a Dios es que tú le busques porque Él te va a dar cosas. Eso es ser convenenciero. Muchas iglesias he oído que condenan esto. Lo único que están haciendo es amputando la fe de la gente. Pero lo que a Dios le agrada es que tú lo busques porque sabes que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú sabes que Él te va a dar muchas cosas, muchos galardones. Y si tú lo buscas porque sabes que Él está ahí y Él te va a dar muchas cosas, muchos galardones, dice, esa es la fe que me agrada. Porque esa es la prueba que me prueba que sí crees en mí. Porque sí crees que te voy a dar todo lo que te he prometido. Y por eso me buscas. Así es de que amemos y obedezcamos. Me dio mucho gusto compartir esta palabra con ustedes. Espero que sea de gran bendición para su vida y para su familia y su trabajo, negocio, empresa, en todos los aspectos. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. No se olviden nunca, todo el tiempo tienen que estar conscientes de que Dios los ama y los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.